La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Lección número 5. La deidad de Cristo. En esta lección vamos a demostrar bíblicamente que Jesucristo es Dios. Algunas corrientes religiosas niegan la deidad de Jesucristo de la manera más atenta posible, pero la niegan. Hay quienes dicen Jesucristo es la más excelsa de las criaturas que Dios hizo. Jesucristo es increado. Jesucristo no fue hecho. Jesucristo es eterno, como el Padre y como el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Es una doctrina que el nuevo creyente debe saber y debe manejar con habilidad. Lo primero que diremos es los versículos directos que nos hablan de la deidad de Cristo. El primero de ellos es Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está hablando de que estamos en el verdadero, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Otro versículo está en Tito, capítulo 2 y versículo 13. Son versículos que lo dicen explícitamente, lo dicen directamente, no por triangulación ni por deducción. Literalmente está escrito en estos versículos se afirma que Cristo es Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es dos cosas respecto de nosotros. Es nuestro gran Salvador y nuestro gran Dios. Tenemos también segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 1. También el apóstol Pedro afirma directamente que Cristo es Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestro Salvador y es nuestro Dios. Él es el Salvador y Él es Dios. Ahí lo dice directamente. Vamos a Romanos, capítulo 9 y versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo, el cual es Dios
sobre todas las cosas. Entonces, Jesucristo es Dios, es el Dios Hijo y debe ser adorado, debe ser creído, debe ser obedecido. Versículos indirectos, también citaremos 3. El primero de ellos, Juan capítulo 20 y versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo fue que Tomás, cómo lo nombró, cómo llamó a Cristo? Le dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Y Jesucristo no lo corrigió, no le dijo: oye, no es para tanto, mira. Jesucristo aceptaba adoración, tenía conciencia de su deidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ese Verbo que estaba en el principio y era con Dios y que era Dios, se encarnó. Y estamos hablando de Jesucristo. Luego pues, Jesucristo es Dios, dicho de una manera indirecta, pero pues directa. Vamos a ver Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos sabían que el discurso de Jesús lo igualaba con Dios, y Jesús nunca corrigió ese para ellos posible error, porque él sabía que era Dios juntamente con el Padre. Vamos a ver otro argumento que es este: Jesucristo aceptó adoración. Ningún judío honesto podía aceptar adoración. De hecho, cuando Cornelio se postra ante Pedro en el libro de los Hechos y adora, Pedro lo levanta y dice: no hagas eso, no lo hagas. Adora a Dios, solamente a Dios. Una de las maneras que hay de adoración es hincar las rodillas, hincarse ante alguien, inclinarse y hincar las rodillas es adorar a una persona. Pedro, cuando Cornelio lo hizo delante de él lo corrigió y le dijo: no, a mí no, adora a Dios. Cuando se inclinaban y se arrodillaban ante Jesús, los dejaba, porque Jesús sabía que era Dios también, juntamente con el Padre. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. Entonces, por eso, dicho sea de paso, el cristiano no debe arrodillarse ante nadie y ante nada. Mas tú, cuando ores, entra en tus aposentos, arrodíllate delante de Dios, adóralo a Él sí, póstrate, adóralo. Si un creyente se postra, se hinca ante una imagen, está cometiendo el pecado de idolatría.
No importa si es la imagen de su abuelita, un retrato de su abuelita, o sus padres, o de un santo, o de una virgen, o de la Santa Muerte, o de Pancho Villa. Hay quienes tienen la imagen de Pancho Villa, que le queman incienso y le piden cosas. Santo Niño de Atocha. Hay muchas imágenes, y hincarse ante ellas es pecado de idolatría. Aquí en este templo no hay imágenes, no hay imágenes, y nunca nos inclinamos ante nada de eso. El discurso que a veces la religión tradicional maneja es: nosotros no adoramos las imágenes, solamente las veneramos. Eso dicen en teoría, pero ante las imágenes ponen un reclinatorio para que la gente se hinque ante la imagen. Ese es el pecado. Y luego que le pidan cosas. Nosotros veneramos, honramos la memoria de los santos, como podríamos decir San Pablo, San Juan, todos esos apóstoles. Inclusive los obedecemos porque leemos sus cartas, sus epístolas, y por ahí nos vamos. Somos un pueblo sumamente respetuoso de la Virgen María y hacemos lo que la Virgen mandó. Su único mandato que dio en las Escrituras fue: hacer todo lo que Él os dijere. Y en eso estamos. Creemos que la Biblia es la única fuente de revelación confiable. No nos salimos del libro. Por eso, pero Jesús aceptó adoración porque tenía conciencia de su deidad. Mateo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué hicieron los que vinieron? Le adoraron. Y el versículo que sigue, a ver qué dijo Cristo. No hay referencia que haya rechazado la adoración. Se quedó con ella. Por eso decimos que estos son argumentos indirectos, pero que hablan muy claramente de la deidad de Cristo. Mateo 28, versículo 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esas mujeres que conocían al Maestro adoraron a Jesucristo. Juan capítulo 9, versículo 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. La gente le adoraba. Los discípulos más acreditados, los discípulos que están en la Biblia, el pueblo le adoraba y él aceptaba adoración. Creo yo que si la Virgen María resucitara, sería la primera en corregir esa desviación que ha existido por siglos, la adoración a la Virgen María. El testimonio del Padre, miren, el otro argumento es lo que dice Dios Padre de Jesucristo. ¿Cómo lo califica? ¿Qué descripción hace de Él? Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 1 y versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Es Dios
hablando del primogénito de Jesucristo. Y da una orden. Está en el Salmo 2.7, está citando una escritura del Antiguo Testamento. Y la orden que da es: adórenle todos los ángeles de Dios. De donde por palabras del Padre entendemos y acatamos que el Hijo merece adoración, porque es divino, Él es Dios. Y ahí mismo en Hebreos 1, pero en el versículo 8, queremos, querido discípulo, este es un discipulado, llevarte de la mano para que vayas fundamentando tu fe sobre bases sólidas, bases sanas, bases bíblicas, y puedas dar razón de tu fe. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Y dónde está escrito? Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al Hijo le dice: tu trono, oh Dios. Entonces, Dios Padre está diciendo que el Hijo es Dios. Hay otro argumento más, basado en su nombre, que está en Isaías capítulo 9 y versículo 6, cuando describe el nacimiento del Mesías desde el profeta Isaías, y dice su nombre: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hagamos énfasis en esos dos nombres, que es Dios fuerte, ese niño que nos es nacido, ese príncipe que nos es dado. Acabamos de celebrar su nacimiento esta Navidad pasada. Su nombre es Dios fuerte, está con mayúscula. Entonces, es la prueba escritural también contundente de que Jesucristo es Dios con el Padre. El otro nombre que nos estremece por su contundencia es precisamente Padre Eterno. Uno de los nombres del Hijo, ese niño que nos es dado, príncipe que es nacido, es Padre Eterno. Se le llama Padre a Jesús, porque, como dice el apóstol Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo estuvo presente y es coautor con Dios Padre de toda la creación, y es coautor del ser humano. Cuando Dios decide crear al ser humano, lanza una pregunta. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está invitando a otros que tienen poder creador como Él, y que sabemos que esos otros son el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Hablaremos más adelante de la Trinidad. Jesucristo es un Padre, pero además es eterno. Y la eternidad es una característica privativa del ser divino. Solo Dios es eterno. Jesús es eterno, por lo tanto, Jesús es Dios. Dios fuerte, Padre eterno. El otro argumento es el que está en Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Dios se manifiesta a Moisés en la zarza, cuando Moisés le dice: pero ¿quién eres?
Si me preguntan quién te envía, ¿qué les dirá? ¿Qué les diré? Jesús, Dios, habló desde la zarza, le dijo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Ese es el nombre del Dios verdadero, del Jehová de los ejércitos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el yo soy. Y Jesús frecuentemente decía, ese yo soy salía de su interior y se manifestaba hacia el exterior como el Dios verdadero. Vamos a ver lo que sucedió ante los fariseos que lo criticaban en Juan 8:58. Ahí Jesús habla de su preexistencia. Jesús existió desde la eternidad hasta la eternidad y existe. 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Ahí aparece el yo soy. Son argumentos más indirectos, pero le dan un tinte de poesía, un tinte de misterio, porque también había argumentos indirectos. El yo soy está presente. Luego lo que sucede en Getsemaní es más contundente aún, porque en Juan 18, 5 y 6, cuando llegan a prenderlo, le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Cuando se manifiesta el yo soy del Getsemaní en labios de Jesucristo, Jesucristo dice: yo soy. Y retroceden y caen a tierra bajo el poder de Dios. Son 6 argumentos que quedan grabados y que demuestran por qué creemos como creemos. Está escrito, en las lecciones anteriores aprendimos a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y que aprendamos a no creer más de lo que está escrito. Por eso, si está escrito, yo lo creo, yo lo recibo. Este libro costó mucha sangre, muchos sacrificios, mucha persecución, para que ahora nosotros lo tengamos a la mano en tantas y tantas versiones. Y no tenemos excusa ni pretexto. Debemos creer en Dios como está escrito. Entonces, esperamos que estas bases vayan sentando sólidamente tu fe. Dios te bendiga y esperamos estar en la otra oportunidad. Amén. Gracias.